Muchas Mayo gracias. 20 Bien mayo pueda, mi hermana. 28. Bien pueda, mi hermana. Gracias. Mayo 28. Discordia y divisiones. Ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quien les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. Son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Judas 17:19. Las personas que buscan causar divisiones no solo existieron en la iglesia del primer siglo, han estado vivitos y coleando durante toda la historia de la iglesia. Por lo tanto, la instrucción de Judas aquí es tan práctica para nosotros hoy como lo fue para los creyentes que lo recibieron originalmente. Los que causaban divisiones en la iglesia primitiva tenían en común una combinación dañina de errores morales y doctrinales. No tenían al Espíritu, promovían la sensualidad y andaban sus propias pasiones impías, Judas 16, y sin embargo había logrado infiltrarse en el pueblo de Dios. Judas los describe como escollos ocultos en el versículo 12, arrecifes que yacen desapercibidos justo debajo de la superficie, pero que aún así pueden producir un desastre absoluto si algún barco golpea contra ellos. De hecho, estos arrecifes pueden hasta hundir el navío. En respuesta a estos charlatanes, Judas insistió a sus hermanos creyentes a que no olvidaran las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles, que advirtieron que en los últimos tiempos, la época entre la ascensión y el regreso del Señor, había quienes se burlarían de la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles escogidos, y que todo toleraría o hasta promovería comportamientos motivados por nuestras pasiones impías. En la providencia de Dios, la iglesia primitiva fue prevenida para que no fuera tomada por sorpresa por aquellos que buscaban causar este tipo de divisiones y, de hecho, nosotros también. Sin embargo, la palabra de Dios no solo nos llama a tener cuidado de los que crean discordias y divisiones, también nos dirige a tratar con misericordia a aquellos que luchan con dudas genuinas. Nos dice: tenga misericordia de algunos que dudan y sálvelos, arrebatándolos del fuego, del error y del pecado. Judas 22:23. Al mismo tiempo que resistimos la enseñanza y los objetivos de los falsos maestros, mantener este balance es todo un reto. No obstante, Judas no tiene temor de hacer esta exhortación. Los creyentes que están firmes en su fe y en su doctrina son llamados a restaurar a los caídos en un espíritu de mansedumbre. Ver Gálatas 6:1 y a intervenir en la vida de los que están jugando con fuego. Ya que Dios te ha salvado y guardado, eres llamado a estar alerta al peligro de arrebatar a otros de las llamas, con valor, pero con gentileza. Y eres llamado a conservarte en el amor de Dios y a orar con diligencia, Judas 20, para que puedas divisar el error y resistir a los que buscan dividir la iglesia de Dios. Solo entonces podrás permanecer firme con tus hermanos y hermanas y decir juntos con Judas: al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Judas 25. Judas 1:25, para profundizar. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Bueno, que el Señor nos sustente como siempre el día de hoy, nos permita reconocerle y nos permita llevar estas palabras a la acción. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3, 15 al 16, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La bendita y sagrada palabra de Dios es actualizada siempre, es actual. Todos los temas que nos presenta son actuales. Es la fuerza, la fortaleza y el paso del tiempo. Nunca han hecho que estas palabras puedan estar desactualizadas.
Y el tema de hoy es muestra de esto. La doctrina de la suficiencia de la escritura es un principio fundamental de la fe cristiana. Decir que las escrituras son suficientes significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para equiparnos para una vida de fe y servicio. Nos proporciona una clara presentación de la intención de Dios para restaurar la relación rota entre Él y la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. La palabra es todo lo que necesitas. ¿Qué tanto valoras la palabra? ¿Qué tanto entiendes que la necesitas y que es la única que te va a preservar en este camino que ya el Señor pavimentó para nosotros, pero debemos de caminarlo? Entonces, es una pregunta que puede usted responderse ahora mismo o al final. Jesús dijo que por el fruto se conoce el árbol, Mateo 12:33. Cuando buscamos el fruto, hay tal vez tres pruebas para aplicar a cualquier maestro y determinar la veracidad de sus enseñanzas. Primero, ¿qué dice este maestro acerca de Jesús? En Mateo 16:15-17 Jesús pregunta, ¿y quién decís que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por ello, Pedro es llamado bienaventurado. En segunda de Juan 2:9 leemos, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En otras palabras, Jesucristo y su obra de redención son de máxima importancia. Cuídate de cualquiera que niegue que Jesús es igual a Dios y que subestime la muerte sustitutiva de Jesús o rechace la humanidad de Jesús. Primera de Juan 2:22 dice que es quien, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces cualquier persona que nos venga a hablar algo diferente de lo que dicen las escrituras de Jesús, usted rápidamente puede determinar que algo está pasando. Pero ¿cómo podemos llegar allí? Pues el billete falso se reconoce cuando conocemos el billete verdadero. De lo contrario es imposible reconocer el billete falso. Entonces, la palabra de Dios y, y el entendimiento de ella, que es a través del Santo Espíritu de Dios, nos permite reconocer aquel que habla no de parte de Dios ni delante de Dios. Segundo, este maestro predica el Evangelio. El Evangelio es definido como las buenas nuevas, concernientes a la muerte, sepultura, resurrección de Jesús, de acuerdo a las Escrituras, 1 Corintios 15:1-4. Aunque suene muy agradable, las declaraciones que Dios te ama, Dios quiere que alimentemos a los hambrientos, Dios quiere que seas próspero, ese no es el mensaje completo del Evangelio de Cristo. Como Pablo advierte en Gálatas 1:7, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Nadie, ni siquiera un gran predicador, tiene el derecho de cambiar el mensaje que Dios nos dio. Si alguno predica el diferente evangelio del que habéis recibido, sea este anatema, Gálatas 1:9, sea este maldito. Entonces, aquel que no nos presenta el evangelio de Cristo como debe ser, pecadores, condenados al infierno, sin ninguna oportunidad por nuestros propios medios de redimirnos y solo a través de la cruz, solo a través de la sangre de Cristo, solo a través de la obra perfecta de Cristo, sea este anatema, si dice cualquier cosa diferente, o aún usted. Número 3. Este maestro demuestra cualidades de carácter que glorifican al Señor. Hablando de falsos maestros, Judas, que hoy vamos a tocarlo, 11 dice, ay de ellos, que porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron la contradicción de Coré. En otras palabras, un falso maestro puede ser conocido por su orgullo, el rechazo de Caín al plan de Dios, codicia, la profecía de Balaam por dinero y rebelión, la autopromoción de Coré sobre la autoridad de Moisés. Jesús dijo que nos cuidáramos de tales personas y que las conoceríamos por sus frutos. Mateo 7, del 15 al 20. Es algo de lo que ya hemos venido hablando, pero hoy el Señor nos recuerda que aún dentro de nuestras propias congregaciones hay esta cizaña
que se mezcla con el trigo, pero nos manda siempre con mansedumbre estar preparados para presentar defensa de la fe que existe en nosotros. Entonces vamos a revisar de aquí en adelante algunos versículos del libro de Judas que nos permiten un poquito adentrarnos en este fenómeno que hoy más que, bueno, no más, pero hoy es un cáncer que está cada vez más entrando y destruyendo la iglesia de Cristo. No porque Cristo no tenga poder, sino porque su iglesia está dormida. Su iglesia no valora la palabra de Dios como la debe valorar, no conoce a su Señor como lo debe conocer. Versículo 3 de Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas escribió amados, y esta expresión tan cariñosa quiere decir a los hijos que Dios ama, es decir, amados hijos de Dios, tú y yo. Y continuó: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. La palabra común es una traducción del griego koine. En el Nuevo Testamento no fue escrito en griego clásico, pero sí en griego koine, o en griego común, popular, en términos que cualquiera podría entender, tanto que la gente sencilla como los muy preparados y cultos que formaban parte de la población del Imperio Romano en los días de los apóstoles. Cuando Judas dijo que intentó escribir sobre la común salvación, se debe haber referido a algo que toda la gente del imperio pudiera comprender. Judas deseaba escribir sobre una faceta de la salvación que podría haber sido la redención, o la persona de Cristo, la santificación, o sobre muchos temas relacionados, pero no lo hizo. El apóstol explicó: me ha sido necesario escribirles, exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El pensamiento que nos comunica esta afirmación es que el Espíritu Santo desvió a Judas de escribir sobre la fe para que levantara una voz de alarma y preocupación por la apostasía que se había introducido en las iglesias. La apostasía consiste en un alejamiento de la fe, es decir, de la doctrina de los apóstoles. En los tiempos del apóstol Judas, la dimensión de la apostasía podría compararse al tamaño de una pequeña nube de una mano humana, pero en la actualidad es como una tormenta que tiene la fuerza de un huracán que se extiende por todas partes. Al leer lo que escribió Judas sobre la apostasía que estaba apareciendo en aquellos tiempos, podemos ver que muchas de las cosas que el apóstol escribió ya son visibles en el mundo, en nuestro tiempo, aquí y ahora. Así que la apostasía no es algo que estemos esperando, sino que es una corriente que ya forma parte de nuestra realidad. Judas escribió que era necesario, que tenía la necesidad compulsiva que le presionaba para comunicar a sus lectores lo que a continuación veremos con más detenimiento. Que contiendas ardientemente significa que debemos contender sin ser contenciosos, o como lo expresó el apóstol Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 26, donde dice: porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. 25, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen a los que se oponen por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, como lo escuchábamos en el devocional, en que están cautivos a voluntad de él. Así que ese es el pensamiento que el Espíritu llevó a la mente de Judas. La palabra contender, como la usó Judas, implica una idea de agonía. Esta palabra proviene del griego epagonisestai, que en idioma castellano se traduce como la palabra agonía. Judas, en vez de escribir sobre alguna gran doctrina, se sintió presionado, impulsado a animar a los lectores a contender o a defender las grandes doctrinas del cristianismo. Ahora, el versículo número 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En este versículo el apóstol comentó algo muy importante al describir a estas personas falsas e hipócritas.
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hay que clarificar primeramente que en realidad la palabra que se nos menciona aquí indica que ya anteriormente se había escrito sobre estas personas engañosas. La palabra que utilizó aquí es prógrafo, que quiere decir escribir de antemano. Y su utilización indica que otros escritores ya habían presentado esta advertencia. Es decir, Judas sencillamente repitió la denuncia de una situación que se estaba observando con preocupación. En la, en la iglesia se había introducido personas que se habían mezclado con los demás miembros sin que estos advirtieran el inminente peligro. Estas personas deliberadamente manifiestan pensamientos y actitudes contrarias al espíritu que guiaba a las iglesias aquel tiempo y ahora. Juan destacó con claridad su hipocresía y falsedad al escribir: convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios como el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estos hombres malintencionados habían distorsionado la verdad del Evangelio, pero además llegaron a negar la gracia de Dios y la deidad del Señor Jesucristo. Por estas características de sus actitudes y falsa fe, el apóstol los identificó en el versículo 4. Comentó que habían entrado de una forma encubierta, es decir, que se habían introducido entre la membresía al corazón de la iglesia. En el versículo 5 dice: mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, fue destruido por su incredulidad. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo Dios castiga a los apóstatas. Cuando Israel se encontraba en Cades Barnea, se negó a entrar a la tierra prometida. Recuerden que mandaron espías y solamente 2 volvieron diciendo que sí, que no había problema, que esa tierra era la que el Señor había dado, y los otros sintieron miedo. Es decir, no creyeron lo que el Señor les había dicho. Y entonces toda esa generación pereció en el desierto. El Señor castiga la apostasía, el Señor castiga la incredulidad. Versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo y el fuego eterno. Otro ejemplo sobre la apostasía en el pasado, él ha mencionado al pueblo de Israel en su incredulidad, a los ángeles que no mantuvieron su estado original y se corrompieron, y finalmente los pueblos de Sodoma y Gomorra y de las ciudades que estaban a su alrededor. Estas ciudades fueron castigadas de tal manera que probablemente están sepultadas en el fondo del mar. Existe la creencia que han sido localizadas. Realmente no es algo que sea de mucha ayuda. Lo que nos interesa saber es que Dios destruyó estas ciudades porque sus habitantes profanaron la dignidad de sus propios cuerpos e introdujeron a la gente a entregarse en formas más extremas de inmoralidad. Es interesante ver cómo el lenguaje y los criterios de evaluación de la gente han cambiado con respecto al vocabulario de Dios. A la persona que suele embriagarse se le considera como alcohólico respetado. Al adulterio y a las aberraciones morales se les considera como amor libre. A los que comienzan a probar las drogas y acaban siendo controlados por ellas, se les considera como personas que ejercen su libertad de optar nuevas formas de placer. Por otra parte, algunos consideran al asesino como una persona temporalmente enajenada. Así que Satanás, el enemigo de Dios, está haciendo una muy buena labor adoctrinando al mundo con un nuevo vocabulario. A pesar de ello, el pecado no ha cambiado. O sea, a pesar de lo que digan ellos acerca de lo que Dios dice, sigue siendo pecado. Y el hecho es que en el pasado Dios ha castigado a las personas y sociedades por estos pecados de sensualidad. Debería constituir una seria advertencia para nuestra generación. En el pasado Dios ha juzgado este pecado y en el nuestro también, y lo castigará. Y cualquier civilización que se aleje demasiado de esta dirección. Ahora, lamentablemente nuestras sociedades no han emprendido ya ese camino y pareciera que no tiene retorno. Pero el Señor es bueno
y para siempre su misericordia. En el 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba con el diablo disputándole el cuerpo a Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo que el Señor te reprenda. Para nosotros, iglesia, este es uno de los versículos más peculiares de las Sagradas Escrituras. No lo vamos a analizar como a profundidad, pero vamos a revisar un poquito el conflicto que hay aquí. Satanás, una criatura caída, un enemigo declarado de Dios, y sin embargo el arcángel Miguel que estaba disputándole el cuerpo de Moisés no le expresó ninguna sentencia que impugnara la dignidad de Satanás. O sea que de alguna manera respetó la posición que Satanás tiene como criatura de Dios y aparentemente la criatura más elevada que Dios ha creado. Y después se puso en evidencia pues que había mal en él. Y continúa diciendo el verso 9. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea que Miguel no maldijo a Satanás, ni expresó otras descalificaciones. Y lamentablemente muchas personas habrían estado dispuestas a hacerlo, pero Miguel no lo hizo. De hecho, hoy en día declaran victoria sobre Satanás, lo atan, lo pisan y supuestamente hacen burla de él con el poder propio y le arrebatan la familia, la salud, la prosperidad y todas las añaduras que se les ocurra arrebatarle a Satanás. Si bien este ya fue vencido en la cruz y por lo tanto la sangre del Cordero nos redimió del poder del pecado y de la muerte, las escrituras nos enseñan cuál debe ser la relación nuestra con Él. Ya Judas nos muestra que los seres angelicales, siendo un arcángel, todo lo que hizo fue, el Señor te reprenda. Y ahora para nosotros es, resiste a Satanás y Él huirá de vosotros. Santiago 4:7, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Cualquier enseñanza que vaya en contravía a esto sea anatema. Y si lo crees, bueno, es un buen día para arrepentirse. Pero todo esto le hace mucho daño a la iglesia. Pero todo está escrito. Cuando alguien me dice, es que mire que los pastores, es que mire que las congregaciones, lean a Judas, lean a Timoteo, lean a Marcos 24, 25. Y casi todos los profetas hablan de los falsos maestros. El Señor Jesús los puso al descubierto. Y aún nosotros todavía seguimos escuchando y alguien nos dice algo y salimos corriendo. Ay, es que escuché tal cosa y auxilio. No, ahí está la palabra. Está claro. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Este es un versículo importante de esta carta. Comenzó hablando de quienes blasfeman. Esta palabra blasfema proviene de la palabra griega blasfemo, que se traduce como blasfemia. O sea que estos apóstatas en realidad blasfemaban cuando hablaban de temas espirituales. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y las que por naturaleza conocen. Se utiliza aquí la expresión que tiene dos significados diferentes para la palabra conocer. Proviene de la palabra eido, que significa una comprensión y un conocimiento mental, es decir, que se refiere a todo el abanico de cosas invisibles. El gran predicador Spurgeon lo explicó de la siguiente manera: nadie me tiene que decir que la miel es dulce, yo lo sé por mí mismo, por experiencia. A este tipo de conocimiento se refería el apóstol Judas cuando dijo, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Entonces, iglesia, otra marca clara de lo que el Señor dice acerca de estos apóstatas, charlatanes, hablan de lo que no conocen, pero ¿cómo podemos saber que ellos no conocen? Pues conociendo lo que el Señor nos permite conocer a través de su palabra. No hay otra manera, no existe otra forma de poder determinar que ellos no conocen o cualquier enseñanza errada. Solamente la bendita palabra de Dios. ¿Qué tanto valoras la palabra? ¿Qué tanto la estudias? ¿Qué tanto te llenas de ella día a día? Porque ella es la que hace todo.
nos cambia, nos da una nueva naturaleza y con la nueva naturaleza nos permite confesar que Jesús es Dios y luego nos permite vivir conforme a las enseñanzas del Señor Jesús y luego nos cambia día a día y nos permite ser cada día menos parecidos a nosotros y más parecidos a Él. Es la palabra, es Jesús allí. Y los frutos que damos es el mismo Jesús, porque Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y lo que dan los pámpanos es lo que da la vid. Y si la vid es Cristo, pues lo que vamos a dar es Cristo, su palabra. 11. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron por la contradicción de Coré. El primer nombre que se mencionó aquí fue Caín, hijo de la primera pareja de Adán y Eva. Caín era un hombre religioso, pero también era lo que la Biblia llama un hombre natural, lo que significa que no era espiritual. Caín creía en Dios y creía en las prácticas religiosas, pero hizo las cosas a su manera, según su propósito, según su propia voluntad. Se rebeló y rechazó acercarse a Dios según lo que había establecido el mismo Dios, por medio de la sangre, como había hecho su hermano Abel. Caín se presentó ante la santa presencia de Dios según su propia manera de pensar. Era más importante para Caín su propio juicio, su propio criterio. Esto denota que estaba lleno de orgullo, soberbia, autosatisfacción y autojustificación. Y es la descripción de un apóstata. Estas características hoy en día las maquillamos y forman parte de lo que se considera una persona moderna, liberal, que no acepta órdenes ni acata leyes más que las necesarias para ser aceptado en la sociedad. Pero al mencionar a Caín, lo que el apóstol Judas, inspirado por el Espíritu Santo, quería transmitir es que la rebelión, la autosuficiencia del ser humano son tan antiguas como el mismo jardín del Edén. Está claro. ¿Cómo puede reconocer a un maestro? Pero a veces pensamos que el maestro es el pastor que se levanta ahí al frente. No, es cualquier persona que nos vaya a hablar algo que no sea lo que Dios ha dicho, sea este anatema, sea este falso maestro. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Aquí tenemos el error de Balaam. Segunda de Pedro 2:15 dice, tenemos el camino de Balaam y Apocalipsis 2:14 vemos la doctrina de Balaam. Ahora, pasando, diremos que la segunda epístola de Pedro se menciona aquello que estaba minando a Balaam como persona y es que estaba dominado por la codicia, que es pues idolatría, obviamente. Era un predicador pagado. Él quiso aprovecharse y hacer dinero del don que aparentemente le había dado por Dios. Y este fue el camino de Balaam, según se mencionó en la segunda epístola de Pedro, lo cual provocó su ruina. Sin embargo, una persona puede buscar otra cosa que no sea dinero, puede buscar popularidad, prominencia, fama, ambicionar el aplauso o la posición elevada importante en la sociedad. Iglesia, la humildad. Consigna es la consigna, dicen allá afuera. Muestra tu amor y tu fe a través de lo que das. ¿No le suena como muy actual, como muy conocido? La doctrina de Balaam. Allí está, allí está. Voy a orar por ti, pero ¿cuál es tu ofrenda para que yo ore por ti? Es lo que uno ve por la televisión. Consigna para orar por él y ora por el milagro. Y tú oras por el milagro y consignas para que el milagro se dé. Y perecieron la rebelión de Coré. Recordemos que Coré encabezó una rebelión contra Moisés. Como podemos ver en el libro de Números capítulo 16, él había llegado a la conclusión de que Moisés no era la única persona que de aquel entorno al cual tenía acceso a Dios. Y así Coré se rebeló contra la autoridad de Dios, que había sido establecida, que era Moisés. Él quiso entrometerse en algo que era sagrado. De hecho, preguntó, ¿ha hablado Dios solamente por medio de Moisés? ¿Quién se piensa que Moisés es? En realidad es una situación, bueno, no es que Moisés tuviera requisitos indebidos. O sea, de hecho, recordemos que al principio de la historia él había querido descalificarse como líder para el pueblo, para sacarlo de la esclavitud y de Egipto. Pero Dios lo había llamado. Y aquel hombre llamado
Coré se rebeló contra él y se opuso a la autoridad de Moisés. Se introdujo en las instalaciones de los sacerdotes y murió. En otras palabras, él fue un hombre rebelde que se rebeló contra Dios. Y el apóstol Judas dijo que tal rebelión indudablemente era una característica de los apóstatas. Es decir, es importante y necesario que la membresía de la iglesia esté, que estemos sujetos a eso eh, en lo que creemos. Y cuando viene la disciplina, a partir de allí, aceptarla. Porque aquel que no acepta lo que el Señor dice, aquel que no acepta como el Señor ha establecido, sea este anatema. Y está claro. Entonces, Caín creyó que si uno tenía una religión, esto era todo lo que se necesitaba. Y el apóstata coincide con estas opiniones. El error de Balaán consistió en creer que Dios Santo debería castigar el pecado y que los pecadores no podían ser perdonados. El apóstata comete el mismo error. Ellos dicen, ¿cómo puede el sacrificio de Cristo salvar a cualquier persona? El hombre tiene que hacerlo por sí mismo. Entonces, Cristo más, Cristo más, Cristo más. Y el apóstata también se revela contra Dios como lo hizo Coré. Ellos asumen una autoridad que no les corresponde, prefieren tratar cualquier tema de relaciones sociales o de política en general en vez de exponer en primer lugar la palabra de Dios, en vez de comunicarle a la gente lo que Dios dice. Le informan a la gente sobre lo que ellos piensan, creen, imaginan. Aquí estos tres individuos del Antiguo Testamento ilustran estas situaciones que perjudican hoy a los creyentes y les privan del alimento espiritual que su alma necesita para hacer frente a las situaciones vitales. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. Y si en algún momento el pastor Eduardo o en algún momento Juan o en algún momento yo vamos a decir cosas que van en contra de la palabra, ustedes tienen la obligación, con mansedumbre, con amor, decir, mira, aquí hay algo que pasa. Y si nosotros somos maestros, conforme a la palabra, vamos a decir sí, perdón. Y vamos a pararnos enfrente y decir, mira, me equivoqué, lo siento, perdón. Porque el único que tiene la razón es Dios. Y ese es el celo que debe haber en cada uno de nosotros. Esa hambre por recibir la palabra no adulterada y por comenzar a comer comida más sólida. Entonces, versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros, se apacentan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Acuérdese que el Señor en Marcos dice que todos los que siguen a estos maestros se vuelven 2 veces más hijos de Satanás. Es triste, pero tenemos allí la palabra, pero tenemos allí la manera como decir, mire, porque no es hermano. Aquel que piensa que Jesús no es Dios no es hermano, lo siento. Aquel que piensa cualquier cosa contraria a las palabras no es hermano, a menos que se arrepienta. Aquí tenemos una de las mejores descripciones de esta gente que se puede encontrar en cualquier parte. El doctor Weiss ha traducido este versículo en los siguientes términos. Estos son las rocas o artistas ocultas en vuestros ágapes, celebrando suntuosamente y sin temor fiestas con ustedes, como pastores que se guían a sí mismos hacia los pastos, y en realidad son como nubes sin agua, arrastradas por los vientos, como los árboles de otoño que no producen fruto, están doblemente muertos y arrancados de raíz. En la frase son manchas en vuestros ágapes, la palabra mancha, traducida mejor como rocas ocultas, como lo hizo el citado especialista de la Biblia, la imagen señala que aquellas rocas que se ocultan bajo la superficie de las aguas pueden hacer naufragar a un barco. Y en el área espiritual pueden provocar aquello que Pablo llamó el naufragio de la fe. Y al mismo mencionó a 2 hombres que evidentemente tropezaron con esas rocas escondidas y que produjeron el naufragio de su fe. Un apóstata podría compararse con la punta de un iceberg, de lo cual solo se ve una pequeña parte. Pero si un barco tropieza con esta roca, se hundirá en las profundidades del mar.
¿Y cuántas veces ha ocurrido así? Especialmente entre los jóvenes cuya fe solo al ser sacudida, sino en muchos casos se destruye completamente a causa de la influencia de algún apóstata. Los ágapes eran fiestas fraternales de amor cristiano que en la iglesia primitiva se celebraban antes del culto de comunión o la mesa del Señor. Era un tiempo de compañerismo en el cual los creyentes traían comida y la compartían juntos. Los que tenían pocos recursos traían poco, pero igualmente disfrutaban de este tiempo de compartir de lo que todos traían. Y estos apóstatas se introducían en estos encuentros y demostraban tener un apetito tremendo y podían comer más que otros, como dice en este versículo, comiendo sin vergüenza. Eran como pastores que se alimentan a sí mismos en vez de alimentar al rebaño. Por eso hay que, hay que sacarlos a patadas, perdón la expresión, si no se arrepienten. Llamarlos a arrepentimiento con mansedumbre, con amor, pero si no, se van a dañar la iglesia, van a contaminarla. Y esa labor es de todos, no es solamente del pastor, no es solamente de los ancianos, es de todos. Estar alerta, estar siempre preparados, escuchando, oyendo. 13 son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En el versículo 12, nubes arrastradas por el viento. Al predicar o enseñar hablaban sobre temas generales, de actualidad, problemas de la vida, pero no exponían la interpretación provista por la palabra de Dios apropiada para aplicarla a los eventos de su tiempo, ni tampoco trataban los problemas que enfrentan cada día sus oyentes en la vida diaria. Ahora en el 13 Judas escribió que eran fieras ondas del mar. Solo se subían al púlpito para vociferar, impulsados por sus inquietudes y pasiones, y exhibían sin siquiera ruborizarse su espíritu vil y abandono. Después escribió que eran como estrellas errantes, no estaban sujetos a ninguna ley, en el sentido que no seguían ninguna dirección. Yo me mando, aquí el pastor soy yo, y aquí el que toma la decisión soy yo, y si no le gusta, váyase. Corra de ahí, váyase, porque su alma está en peligro. Y Judas escribió al final, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esta expresión se refiere al infierno. Un símbolo del infierno es fuego y otro es la negrura o oscuridad de las tinieblas. Se ha colocado aquí un gran énfasis en el símbolo del fuego. Por supuesto, es literal, fuego. Ya están condenados. Y lo que están haciendo es llevarse un montón de gente detrás de ellos. Pero ellos no son inocentes. Los que escuchan no son inocentes. La palabra de Dios dice que tienen comezón de oír. Ellos quieren escuchar ese mensaje. Ellos quieren escuchar que se van a volver ricos, que no van a tener enfermedades. Ellos quieren escuchar que son los hijos del Dios del oro y de la plata y por lo tanto van a heredar el oro y la plata y van a tener 100,000 casas y toda esa basura que enseñan allá afuera y perdón. Los quieren condenar. Y allí, ahí, nosotros, detrás, en silencio. No, no, el Señor nos manda a decir, mire, esto es así, el Señor dice así. Y por favor, no es yo creo, yo pienso, yo imagino, yo supongo, a mí me parece, no. La palabra del Señor dice, punto. Y quisite la palabra del Señor. Ya basta es que yo creo, es que a mí me parece, es que no, 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 no. Eso hacen los apóstatas, los falsos maestros. Tú y yo debemos decir, el Señor dice. Profetiza, hijo de hombre, sí, Señor, el Señor dice esto, el Señor dice aquello. Y si no les gusta, no hay nada peor que darse coces contra el aguijón, dice el Señor. Pero ya es problema de ellos. Nosotros cumplimos con presentar con mansedumbre lo que el Señor nos ha dicho. 16, estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. El apóstol nos dijo que eran murmuradores, lo cual significa que andan murmurando, quejándose. No se trata de expresiones abiertas o públicas de insatisfacción, sino opiniones contra Dios pronunciadas en voz baja.
Eran quejumbrosos, es decir, que expresaban sus quejas sobre la situación de la vida, estaban siempre descontentos y nunca satisfechos con la provisión del Señor para ese momento, para aquel tiempo, siempre quejándose, siempre, uy, no, es que qué complicado, qué difícil, no, 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 gloria a Dios, se murió, gloria a Dios, vamos a llorar, sí, gloria a Dios, pasó esto, gloria a Dios, pasó lo otro, gloria a Dios, sea bueno o malo a nuestros ojos, gloria a Dios. Siempre resaltan el punto de vista negativo de las personas o situaciones. Si en algo reconocían a Dios, lo culpaban de todo lo que sucedía. ¿Les parece algo que pasa en medio de nosotros? Controlados por sus propias pasiones y deseos. Aquellos deseos podían ser buenos o malos, o sea que no eran necesariamente deseos de bajo nivel o inmorales. Podría tratarse de cualquier factor que dejara de lado a Dios. Y en esta condición, aún haciendo cosas buenas, en las cuales había una cierta medida de satisfacción, quedaba en ellos una insatisfacción y descontento interior. Hablaban cosas infladas, se expresaban sin moderación y con arrogancia. Sus palabras formaban un lenguaje extravagante, con elementos efervescentes, que pronto se apagaban, como la espuma, que pronto desaparece y no deja ningún contenido. Y finalizó diciendo, adulando a las personas para sacar provecho. Eran las personas que se prestaban para aplaudir a los demás, pronunciando valoraciones positivas y elogios, que no eran ciertos, porque procuraban quedar bien con quien les pudieran proporcionar algún provecho o alguna ventaja para promocionarse ellos mismos. Y recuerdo en algún momento que alguien vino con su corazón partido porque el papá de su hija había violado a su hija. Y el pastor dijo, no, que era un demonio ya ni me acuerdo de qué era el demonio que tenía ese señor, y que había que mantenerlo allí, que había que tenerlo allí, y simplemente era uno de los que más daba en la iglesia, era uno de los que más dinero entregaba a la iglesia. Santiago, capítulo 2 versículo 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en vuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, quédate allí de pie y siéntate allá en el suelo. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos, o sea, rebelión otra vez. 18 y 19. Los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones y viven sensualmente y no tienen al Espíritu. En el 19 definió a los apóstoles a los apóstatas, perdón, como aquellos que causan divisiones, que viven sensualmente y no tienen el Espíritu de Dios. Nos ha dado tantas descripciones de los apóstatas que no podemos evitar este énfasis de su enseñanza en la carta. Por medio de las características presentadas por él, podemos comprobar cómo piensa una persona no creyente, es decir, no regenerada, sometiéndola a un examen o a escrutinio de la palabra de Dios. Especialmente podemos observar la reacción de una persona cuando escucha la palabra divina. Muchas personas manifiestan que esa palabra efectivamente ha revolucionado sus vidas y la de sus familias. Incluso para los que ya son creyentes en Cristo, la palabra ha continuado cambiando todas las circunstancias, transformando sus vidas en una experiencia diferente. Pero hay otro grupo que resta toda importancia a la palabra de Dios y a sus enseñanzas, permaneciendo totalmente indiferente a ella. Por eso, esta palabra constituye una prueba para comprobar si una persona ha sido salvada, regenerada por el Espíritu Santo o no. En el 18, al escribir sobre los que causan divisiones, evidentemente desde todo punto de vista vemos que esta cita se refiere a que causan divisiones dentro de la congregación. Es como si trazaran una línea divisoria para separar la congregación una parte de la otra. Y tenemos que estar atentos a revisar todas estas marcas que representan apostasía. Y no solamente mirando al que predica, sino mirando al anciano,
mirando al hermano, mirando a la hermana, mirando a todos, absolutamente todos. Por eso la coinonía dentro de la congregación debe ser vital, porque es de la única manera que nosotros nos reconocemos, es la única manera de que nosotros podemos vernos y que seamos vistos. Porque de lo contrario estamos como camuflados, vamos el domingo, levantamos las manos, lloramos y nos desaparecemos y nos volvemos a ver el siguiente domingo. ¿Y cómo vamos a hacer para poder reconocer? El pastor es fácil, se levanta ya y dice dos cosas locas y ya uno dice, no, aquí pasa algo, pero ¿y el resto? El resto que en los poquitos momentos que estamos juntos lo que hacen es romper y romper y romper y romper. Dice en el 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Él nuevamente les está hablando a los creyentes, aquellos que eran amados por Dios y qué es lo que podemos hacer hoy ante las condiciones que nos rodean. Vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe. ¿Y qué dijo con esto? Bueno, edificándonos sobre la santísima fe constituye una exhortación a estudiar la palabra de Dios. Dios nos dio 66 libros, fue para que los estudiáramos todos y no simplemente algunos que nos llamen la atención o nos agraden por alguna razón. A mí me parecían aburridores los salmos, pero gloria a Dios, son unas joyas maravillosas que el Señor presenta. El libro de Números, el libro de Éxodo, todo, absolutamente todo. No simplemente, algunos cuando abren la Biblia van a parar siempre en los mismos pasajes. Por supuesto que esos pasajes son importantes, pero todos los libros que Dios permitió que llegaran a nuestras manos son importantes. Y si de verdad queremos desarrollarnos y crecer en la fe cristiana, debes leer, estudiar, asimilar la totalidad de la palabra de Dios, escudriñarla bajo la guía del Espíritu Santo. Nadie puede edificar una casa sin establecer un fundamento. Construir vigas, columnas, paredes, techo y demás elementos arquitectónicos necesarios para completar la obra. Esto es precisamente lo que tenemos que hacer con las enseñanzas de la Biblia, que se complementan unas a otras. Recuerden que no es de interpretación personal. La misma Biblia explica cada doctrina, cada idea, la explica en un libro allá, en otro libro acá, en un mensaje acá, en otro mensaje acá. Por eso es un compendio, es un solo cuerpo. Entonces, se complementan unas a otras al revelarnos la voluntad completa de Dios para nuestra vida en las circunstancias difíciles y en los tiempos actuales. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, escribiendo sobre la apostasía, de la misma manera que lo hizo Pablo en la segunda carta, capítulo 1, versículo 19 21, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres que de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no podemos sacar uno o dos versículos o cualquier pasaje y pensar que tenemos nuestra propia interpretación. Es muy lamentable edificar un sistema de doctrina basado en unos pocos y aislados versículos que escogen de las Sagradas Escrituras. Entonces, iglesia, escritura, sola escritura. Lutero fue segregado porque dijo que sola escritura. Todos los mártires fueron quemados, cortados, tirados a los leones por sola escritura. Que el Señor nos permita, estudia tu Biblia, ruega al Santo Espíritu para que te dé el discernimiento y la sabiduría suficiente para reconocer aquellas enseñanzas que te hacen 2 veces más hijo del infierno. Y con mansedumbre puedas presentar defensa de la fe que hay en ti. Que el Señor nos permita reconocer su palabra, que el Señor nos permita vivir en su palabra, que el Señor nos permita proclamar su palabra, que el Señor nos permita corregir con mansedumbre, con amor. Y si no se arrepiente, afuera, afuera.
va a dañar la iglesia, va a hacer que el barco se estrelle y hayan problemas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé fortaleza, que el Señor nos dé el amor que necesitamos, que nos dé la gentileza, que nos dé la mansedumbre que necesitamos para presentar defensa siempre. Padre,